YouTube, bienvenidos al tercer video de este curso de introducción a Metasploit. En este video nos vamos a enfocar en la etapa de recopilación de información utilizando el framework de Metasploit. En lo personal, y creo que muchos pentesters coinciden con esto, esta es una de las fases más importantes dentro de tu proceso de pruebas de penetración. En esta fase es donde aprendemos todo lo necesario para que podamos explotar las vulnerabilidades del servidor o de la máquina víctima. Entonces vamos a empezar por iniciar MSF Console como tal. Entonces vamos a utilizar una herramienta que creo que es la más utilizada a la par de Metasploit, que es Nmap. Entonces sé que no es parte de MSF Console o de Metasploit Framework como tal, y hasta aquí los escucho gritándome, ¿no se suponía que este era un curso de Metasploit? Bueno, sí, pero encontrarás que algunas herramientas tienen una integración tan grande con Metasploit Framework que sus funcionalidades se mezclan y se convierten en parte del framework como tal. Y bueno, como te he dicho varias veces, Metasploit Framework es muy flexible, entonces vamos a aprovechar esto para poder utilizar Nmap, que es una herramienta muy poderosa también, a la par de Metasploit. Para probar eso, podemos comenzar llamando Nmap directamente desde MSF Console. Primero vamos a realizar un ping sweep. Ahora, ¿qué es un ping sweep? Rapidito para que tengamos todos en el mismo contexto. Bueno, básicamente ping sweep es el proceso de hacer un ping a todo el rango completo de IPs, o decirle, bueno, como decirles una llamada, hacerles una llamada. Bueno, mira, te voy a llamar para ver si está respondiendo. Si está respondiendo, pues me responde que está viva la máquina, y si no está respondiendo, pues simplemente me dice que no. Es simplemente para poder acotar o enfocarme específicamente en un rango de IPs de las máquinas que sí realmente están vivas o están activas como tal. Bueno, y para hacer esto con Nmap desde Metasploit podemos simplemente escribir Nmap -sp para el tema del ping sweep y ponerle el rango de IPs. En este caso quiero la 10.211.55 y bueno, quiero todo desde el 0 hasta el 24, es decir, quiero desde la IP 0 o desde la IP 1 hasta la 255. Le doy enter, espero que termine y me va a decir, bueno, estas IP son las que están vivas y estas son las que no están vivas. Como pueden ver, la información está desordenada, entonces si lo único que me importa es la IP de los sistemas vivos o activos, pueden aprovechar la funcionalidad de línea de comandos, la flexibilidad de línea de comandos y agregar otro comando para limpiar un poco esta información. Bueno, y acá vamos a copiar y pegar el comando para hacerlo un poco más fácil, y como pueden ver estoy utilizando otras opciones o otras banderas que hacen exactamente lo mismo, simplemente de una forma distinta, y le estoy diciendo que me vaya a hacer el output o la salida de una forma que la pueda pasar hacia otro comando, en este caso grep por ejemplo, pero voy a utilizar awk para que nosotros podamos ver la pantalla o la salida un poco más limpia de las IPs que están vivas. Le doy enter, lo está ejecutando, y recuérdense, todo esto lo estoy ejecutando llamando dentro de MSF Console. Y si se dan cuenta, las IPs que están respondiendo es la 10, la 7 de nuestros Windows. Recuérdense que Windows 10 tenía una IP y Windows XP tenía otra IP, y bueno, tenemos aquí varios sistemas o varias cosas que podemos ver. Ahora, que saben qué sistemas operativos están vivos, pueden usar varias opciones para averiguar qué puertos están abiertos en cada sistema. Tienen muchos indicadores o opciones que pueden habilitar para evitar paquetes específicos o enviar paquetes específicos. Uno de los más importantes es el paquete o el escaneo de SIM, que simplemente vamos a escribir Nmap -ss 10.211.55.10 o .7, podría ser cualquiera de las IPs que estén vivas, ¿no? Le damos enter y si se dan cuenta nos tira un error que nos dice que necesitamos privilegios de root. Como se los dije al inicio y se los vuelvo a repetir ahora, necesitamos permisos de administrador tanto para instalar como para ejecutar esta herramienta. Entonces simplemente escribimos el comando sudo nmap -ss 10.211.55.7 o .10, en este caso cualquiera que sea de las IPs. Escribimos nuestro password y se va a ejecutar el comando. Este comando realizará un TCP handshake completo, ya sabes, los paquetes SYN, SYN-ACK y ACK, ¿verdad? Si es algo que no entendés, por favor googlea los paquetes o qué significa el TCP handshake o el three-way TCP handshake. Vas a entender un poquito más de qué significa este paquete o por qué estamos enviando el paquete SYN como primer paso de escaneo. En este caso podemos utilizar también el paquete o el escaneo ACK. Algunos firewalls están configurados para rechazar o al menos rastrear conexiones. Hoy en día los firewalls son realmente inteligentes y avanzados, pero no todos lo usan, no todos los clientes lo tienen. Por lo tanto, podemos aprovechar esta situación y usar el escaneo ACK para hacer que el firewall piense que alguien dentro de la red ya nos envió un paquete de sincronización, como el paquete que acabamos de enviar, y solo estamos respondiendo nada más. Bueno, y ahora simplemente mandamos a llamar el comando. Recuerden poner sudo al inicio por el tema de administrador, sudo nmap -sa por el tema de ACK y la IP. Ahora esperamos que termine y pues nos va a traer algunos resultados. Recuérdense que algunos escaneos van a tener resultados falsos positivos, es decir, cosas que dicen, bueno, no hay nada abierto o si hay todo abierto, etcétera, etcétera. Y es por eso que tenemos tantas opciones para poder escanear. Y bueno,
Entre estas opciones tenemos muchas otras. Escaneo de Christmas, que va a tener todas las banderas abiertas o las banderas encendidas, por ejemplo, Sin, Sinac, Fin, etcétera, etcétera. El escaneo null, que es el opuesto al escaneo de Christmas, que no tiene ninguna bandera abierta. Y bueno, hay muchas otras cosas avanzadas de Nmap. Esto no es un curso de Nmap, es un curso de Metasploit, entonces nos vamos a enfocar un poco más en Metasploit, pero sí que Nmap puede servirnos mucho para hacer todo esto. Y por último tenemos uno de los tipos de escaneos más importantes, que creo que es uno de los más utilizados, sin embargo no es tan sigiloso como otros escaneos porque tiene que hacer muchas pruebas, que es el escaneo de versión. En este caso nos va a traer directamente qué versiones están corriéndose o ejecutando en el sistema operativo remoto. Entonces sudo nmap -sb para versión. Y por ejemplo, acá esto se va a tardar un poquito más que los otros escaneos porque nos va a ir a traer las versiones del software corriendo en cada puerto. Esto ya nos puede dar una luz de más o menos qué podemos utilizar en nuestra etapa de exploit. Recuérdense que entre mejor hagamos nuestro trabajo en esta etapa, nuestro proceso de exploit o nuestro proceso de explotación va a ser mucho más fácil. Y bueno, como puedes ver ahora, aquí tenemos mucho software, muchos puertos abiertos, lo que podemos utilizar más adelante otra vez en nuestro proceso de exploit. Por ejemplo, aquí tenemos un OpenSSH, un SLMail, aquí es un SLMail viejito, una versión viejita que podríamos aprovechar. Ahora bien, todo esto es derivado o utilizando Nmap dentro de MSF Console, pero ¿qué podríamos utilizar dentro de MSF Console específicamente para poder escanear o recolectar información como tal? Bueno, como te había mencionado anteriormente, tenemos dos opciones o dos módulos distintos, que es el auxiliar y la explotación, ¿verdad? En este caso el auxiliar nos puede servir para hacer muchas cosas. Por ejemplo, específicamente en este video lo vamos a ver para escanear. Entonces lo único que tenemos que poner es use auxiliary scanner y aquí vamos a poder ver, si le damos aquí tab, podemos ver que tenemos 572 posibilidades. Si le queremos desplegar todas, aquí tenemos muchas. Si se dan cuenta, Scanner FTP, HTTP y bueno, 572 opciones que podríamos utilizar o 572 módulos que podríamos utilizar dentro de MSF Console para escanear específicamente un protocolo que nosotros querramos, ¿verdad? ¿Dónde están localizados? Todos estos, en dado caso ustedes quisieran reescribir uno o simplemente copiar y pegar para escribir su propio módulo, porque bueno, dicen, bueno, este está escaneando una parte de FTP que me interesa, pero quisiera que esta otra parte también la escaneara. Entonces vamos a copiar esto y vamos a agregar funcionalidades a un módulo y luego lo importo, ¿verdad? Por ejemplo, entonces nos vamos a ir a Share, Metasploit Framework. En este caso vamos a poner módulos, auxiliary y scanner. Si te das cuenta, tenés muchos protocolos que podrías utilizar o muchas tecnologías, por ejemplo MySQL, IKE, y bueno, SNMP, SSH, SSL, BNC y bueno, muchos protocolos y tecnologías que podrías utilizar para escanear tu máquina. Recuérdense, nosotros ya sabemos qué puertos están habilitados, qué versiones o qué software está corriendo dentro de esos puertos con el escaneo de versiones. Entonces podríamos tener pues un poco más de información o inteligencia de qué podríamos utilizar o qué módulos podríamos utilizar para obtener mucha más información. En este caso, por ejemplo, como tenía habilitado SSH, nos podríamos ir a ver qué está dentro de este módulo y poder tal vez escanear así el sistema operativo específicamente para el protocolo SSH y ver si podríamos sacar más información o podríamos encontrar un punto de entrada al sistema operativo. Bueno, y para obtener información específica, como te acabo de mencionar, como vimos hace unos momentos, esta máquina tiene varios puertos habilitados. Entonces, ¿qué pasaría si queremos ejecutar módulos específicos para cada protocolo? Pues si no tienes un módulo específico en mente o no sabes qué nombre tiene el módulo específico, lo puedes buscar dentro de MSF Console, ¿verdad? Por ejemplo, como habíamos visto anteriormente, podrías utilizar el comando use auxiliary scanner y en este caso podríamos agregar un protocolo específico, SSH por ejemplo, darle doble tab y aquí nos dice, bueno, tenés estos comandos para poder ver, por ejemplo, la versión que se está corriendo, el SSH login, tratar de hacer fuerza bruta sobre el login, es decir, tratar de utilizar la mayor cantidad de passwords con nombres de usuario posibles para ver si hay un match o si podríamos utilizar alguno de esas combinaciones que nos estamos inventando o que ya están las wordlists creadas. Y bueno, podríamos utilizar muchos de estos módulos. Otro protocolo que me gusta utilizar mucho es el protocolo SNMP o Simple Network Management Protocol, y para eso tenemos una herramienta que se llama 161, que es otra vez integrada, o una herramienta que se integra muy bien con Metasploit Framework, que podríamos utilizarlo para poder ver qué community strings se están utilizando específicamente en este protocolo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar este comando que es 161. Lo que le estamos diciendo es qué word list se va a utilizar. En este caso, si se dan cuenta, 161 ya tiene su propio diccionario o su propia lista de palabras y simplemente le vamos a poner la IP donde queremos correr el comando y aquí nos va a decir, bueno, ya encontró dos community strings, una que se llama pass y una que se llama password, ¿verdad? Entonces podríamos utilizar algún módulo auxiliar de Metasploit Framework para poder aprovechar esta información y sacar aún más información. Veamos cómo se hace. Primero vamos a tratar de utilizar el módulo SNMP enum.
que es específicamente dentro de auxiliares, y vamos a ver qué opciones tenemos para poder ejecutarlo. Si se dan cuenta, todas son requeridas, ya todas están prellenadas, y lo único que tengo que poner aquí es rhost, en este caso específico, y el community. Recuérdense que los community, el primero se llama pass y el segundo se llama password. Entonces tengo que cambiar esto también. Entonces vamos a poner set rhost, la IP del sistema operativo, y set community, y le vamos a poner pass, ¿verdad? Entonces le damos show options otra vez y se dan cuenta, ya tenemos acá la IP y el community específico que queremos. Entonces le damos a run, y en este caso, si se dan cuenta, nos trajo mucha información por medio de utilizar este protocolo y utilizar específicamente ese community strings. Y podríamos utilizar todo esto para poder en nuestra etapa de explotación tener un poco más fácil la entrada hacia esta máquina específica que está utilizando este protocolo. Y como les había dicho anteriormente, esto es de ir excavando y poco a poco llegar al fondo de toda la información. Y entre más información tengamos, entre más ordenada la tengamos, va a ser un poco más fácil o bastante más fácil, dependiendo de qué tan ordenados seamos, para poder explotar la máquina. Y ahora, ¿cómo podemos mantener esto de una forma centralizada para que después de haber recabado información de 30.000 máquinas, o bueno, no sé cuántas serán en el pen testing, pero de muchas máquinas, y tenerlo centralizado y ordenado? Para eso Metasploit tiene la famosa base de datos donde podemos centralizar la información, guardarla y utilizarla o consultarla más adelante. ¿Cómo funciona esto? Cuando ejecutas una prueba de penetración compleja con muchos objetivos o muchas máquinas para atacar, realizar un seguimiento de toda la información puede ser un desafío tremendo, ¿verdad? Afortunadamente Metasploit, como te acabo de mencionar, tiene una base de datos donde puedes registrar toda la información que es reunido. Metasploit viene con Postgres SQL por default como la base de datos predeterminada. Solía tener una opción más que creo que era MySQL, pero eso ya lo dejaron de soportar, entonces no cabe mencionarlo, ¿no? Primero echemos un vistazo a la configuración predeterminada de la base de datos, y esto se encuentra en el siguiente archivo. Nos vamos a una nueva terminal, ponemos cat para ver qué tiene ese archivo. En este caso simplemente pegamos lo que tenemos acá, y si se dan cuenta está en este directorio, y la base de datos o el archivo de configuración de la base de datos se llama database.yml. Y si se dan cuenta, tenemos aquí mucha información, como por ejemplo la base de datos, el usuario, el password. Recuérdense que cuando nos metimos por medio de Armitage nos pedía esta información y ya venía prellenada por default, entonces son passwords que se crean por default, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo podríamos guardar todo lo que hemos hecho en esta base de datos? Tenemos comandos específicos que podríamos utilizar, entre ellos comandos específicos como por ejemplo db-nmap. Y esto simplemente va a guardar todos los resultados de Nmap o todos los resultados que tengamos de Nmap de este comando en la base de datos. Y ponemos sb para poder tener las versiones específicas de ese sistema operativo. Y simplemente vamos a ejecutar el comando, y todo el resultado de este comando se va a guardar dentro de la base de datos para que después de haber ejecutado esto muchas veces dentro de muchas máquinas lo podamos ver de forma fácil y ordenada, ¿verdad? Puedes ejecutar exactamente los mismos comandos que vimos para Nmap, simplemente agregar db al inicio para que se pueda guardar en la base de datos. Y para consultar esto podrías, por ejemplo, poner hosts. Y aquí nos dice todos los hosts que tenemos. En este caso, si te das cuenta, tenemos dos, que es el Windows XP y el Windows 10. Obviamente algunos van a tener más información que otros porque los hemos escaneado más que otros, ¿verdad? Otro comando que podrías ejecutar específicamente es el comando services para ver qué servicios, o en este caso qué puertos están abiertos y qué específico software está corriendo en ese puerto. Services. Y si te das cuenta, ya está guardado todo lo que acabamos de hacer para la máquina Windows 10. Entonces en este caso ya tenemos qué puertos están abiertos y qué servicios específicos están corriendo. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero les haya gustado y nos vemos muy pronto.